con todos. Es un placer para mí, como presidente del Grupo de Trabajo de Líneas Financieras y Cyber de SILA, tener la participación de ustedes. Desde ya les agradezco, les pido mil disculpas por el pequeño desfase en hora, pero fue un error todo mío en el cambio horario, ahora que estaban cambiando los usos horarios. Susana, que nos acompaña, está en Europa y la diferencia era, ella está una hora más atrás, para ella son sus 4 de la tarde, no sus 5. Entonces esta reunión debe haber sido a las 11, pero ya logramos conectarla. Tenemos el honor de contar también con la presencia del presidente de SILA, el señor Luis Sandoval, así como otros maravillosos amigos como el doctor Martín Sapiola, que es un honor tenerlo aquí, a Carlos, a Agustina, a mi maestra María del Pilar Galvis, que tuvimos el honor de estar hace poquito juntos en Santiago, a María Luisa, a Jaime Camacho, a Luis. Nada, sin más preámbulo, le queremos dar la bienvenida a Susana, agradecerle su tiempo. Susana es una abogada y experta en derecho e inteligencia artificial. Nos acompaña de Colombia, vive en Hamburgo, hace ya, o en Hamburgo o en Múnich está Susana. Un par de correcciones. No soy abogada Perdón. y no soy experta en derecho. Soy ingeniera administradora. Ok. Vivo en Múnich y trabajo en temas de inteligencia artificial, que Perfecto. es de lo que les quiero hablar hoy. En Sí. Múnich. Nada, desde ya bienvenida y es todo tuyo el foro. Te agradecemos. Muchas gracias a todos. Sí, exacto. Quería pues contarles que no soy experta en derecho, no soy abogada. Hoy les quiero hablar del tema de los riesgos de inteligencia artificial y bueno, como ustedes son los expertos, también abrir el campo para que también me cuenten un poco cómo ven el tema de los riesgos y qué opinan ustedes pues de todo lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Por ahora voy a compartir mi pantalla eh, y presentarme y contarles de qué les voy a hablar. Y luego voy a hacer una encuesta pequeña también para empezar a escucharlos. Un momento, entonces comparto la pantalla. Vale. Bueno, me cuentan si la pueden ver. Sí, estará perfecto. Perfecto. Sí, Genial, perfecto. muchas gracias. Bueno, entonces, un poco sobre mí. Soy una suscriptora senior y lidero el mercado de Europa y Reino Unido para nuestro equipo que se llama Insure AI en Munich Re. Nuestro equipo estructura soluciones a medida para la transferencia de riesgos de inteligencia artificial concretamente. Y estos son riesgos que llamamos pues riesgos de rendimiento o riesgos de responsabilidades, ya sea porque hay un tipo de discriminación o infracción de derechos de autor. Eso pues es un poco sobre mí. Trabajo en Munich Re desde el 2018 y si mi background es más en temas de administración. Y bueno, hoy les voy a hablar de tres temas. Primero, bueno, y perdón que las diapositivas están en inglés y a veces voy a sacar vocabulario en inglés porque he trabajado en seguros solamente en inglés, entonces el vocabulario más o menos me lo sé solo en inglés. Bueno, les voy a hablar de tres temas. De los riesgos de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede fallar. Luego, quiero tocar un poco el tema de las demandas que han sucedido en los últimos años alrededor de la inteligencia artificial y la pregunta de si hay algún tipo de exposición silenciosa o de riesgos que no están cuantificados en líneas de seguros tradicionales que tengan pues exposición a inteligencia artificial. Y luego voy a exponerles lo que estamos haciendo en el equipo de Insure AI en Munich Re y el tipo de productos que ofrecemos. Entonces, esos son los tres temas. Sin embargo,
mientras que les expongo todo esto, igual me encantaría escuchar las preguntas que tengan y las opiniones que tengan para que hagamos pues la presentación un poco más interactiva. Y empezando con esta interactividad, tengo una pequeña encuesta en Menti, entonces si pueden unirse a menti.com y poner este código, hay dos preguntas. La primera que les tengo es cómo interactúan con la inteligencia artificial en la vida diaria y la segunda es bueno, y la segunda ya la verán. Pero por ahora, únanse al link si pueden y ya lo voy a mostrar por acá. Disculpen. Bueno, lo siento. Ujú. Súper, entonces, bueno, me cuentan, interactúan poco en temas de servicios financieros, interacción limitada, aprendiendo, investigación, interesante. Bueno, esta pregunta pues la quería hacer para contarles que pues realmente la inteligencia artificial la vemos muy seguido en nuestra vida diaria. Si fueron al trabajo hoy usando Waze, seguramente estaban usando inteligencia artificial en el celular y en el Waze. Si ven Netflix por la noche, seguramente usan inteligencia artificial. Bueno, esta ahora pues interactuamos con ella muy seguido, solo que desde el 2022 con el lanzamiento de ChatGPT asociamos mucho la inteligencia artificial con la inteligencia artificial generativa, que es un grupo pequeño pues, de los modelos de inteligencia artificial basados en lo que llamamos el deep learning, que genera pues, contenido y es capaz de analizar datos no estructurados. Pero realmente si miramos pues, o entendemos la inteligencia artificial como la más tradicional, que realmente pues, existe desde el 1950, pero pues se ha vuelto más popular en los últimos años y está usada mucho pues en los bancos para temas pues, de Know Your Customer, de detección de fraude, se usa bastante y la inteligencia artificial ya generativa, que es lo que las empresas están muy emocionadas, por lo que están muy emocionadas y lo que están tratando de implementar en los últimos años. Entonces, bueno, quería pues hacer esta pregunta para hacer la diferenciación de los dos tipos de inteligencia artificial y contarles un par de estadísticas del uso o la adopción de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, un informe de McKinsey revela que el 55% de las organizaciones utilizan ahora inteligencia artificial, incluyendo inteligencia artificial generativa, y eso ha aumentado del 20% en el 2017. Entonces, bueno, se está aumentando bastante el uso de la inteligencia artificial. Con respecto al hype o la emoción con respecto a la inteligencia artificial, vemos que en las llamadas de ganancias, casi el 80% de las empresas de Fortune 500 menciona el tema de la inteligencia artificial que están desarrollando o temas de inteligencia artificial. Y bueno, entonces sí hay mucha emoción con respecto a la inteligencia artificial, pero ahora cuando vemos cómo se está usando la inteligencia artificial generativa, vemos que está en las etapas tempranas. Un estudio de Deloitte de hace poco revela que las empresas entrevistadas están más que todo en etapas piloto de la adopción de la inteligencia artificial generativa y 68%
dicen que su organización ha movido menos de la tercera parte de los proyectos en etapa piloto. Entonces, bueno, eso como para contarles un poco de en qué estado estamos con respecto a la adopción de la inteligencia artificial. Y bueno, la segunda pregunta que les tengo es, ¿qué opinan del crecimiento de la inteligencia artificial? ¿Están optimistas, preocupados o neutrales al respecto? Y bueno, hay más optimismo, que me parece muy bien, y preocupados, me imagino, por los riesgos de los que les voy a hablar. Bueno, súper. Más optimismo que preocupación. Vale, muchas gracias por participar. Entonces, podemos movernos a la primera parte, que es el tema de los riesgos de la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay varios riesgos. De hecho, el MIT tiene una taxonomía de 700 riesgos de inteligencia artificial, incluyendo muchos pequeños riesgos pues, cibernéticos, de temas de privacidad y riesgos relacionados con el rendimiento de la tecnología. En esta presentación quiero dedicarme o enfocarme en los riesgos que pueden estar relacionados con el rendimiento de la tecnología. Y pues voy a mostrarles en esta diapositiva riesgos que han sido mostrados en las noticias y que se han vuelto populares, precisamente porque una de las preguntas que nos hacen a menudo es si las pérdidas relacionadas con la inteligencia artificial son lo suficientemente importantes y grandes para justificar una transferencia del riesgo. Y viendo el tipo de pérdidas ya más tangibles, más concretas de la inteligencia artificial, es fácil entender qué pérdidas pueden generarse con una falla del rendimiento de la tecnología. Entonces, bueno, la primera es lo que llamamos underperformance o falta de rendimiento. Uno de los ejemplos aquí, el primero, es una empresa que se llama Zillow de Estados Unidos, que desarrolló un algoritmo para valorar activos pues, inmobiliarios. Lo que pasó con la idea de la herramienta era comprar las viviendas, renovarlas y venderlas. Y cuando el mercado empezó a deteriorarse en la pandemia, el algoritmo no ajustó los precios y lo que pasó fue que el algoritmo sobreestimó el valor de muchas viviendas, si lo compró estas viviendas y tuvo que venderlas a pérdida. Entonces el efecto es que Zillow perdió muchísimo dinero, casi 500 millones de dólares en el valor del inventario de las casas que compró y tuvo que revender a pérdida y el error pues acabó con un gran porcentaje de la valorización de la empresa y tuvo que despedir a muchos de sus empleados. Entonces eso pues es un ejemplo bastante concreto de qué puede generar un fallo de la inteligencia artificial para una empresa que le da muchísima importancia pues a su algoritmo. Bueno, y las otras dos pérdidas son lo que llamamos alucinaciones o hallucinations de la inteligencia artificial generativa y lo que significa pues una alucinación es una respuesta de la tecnología que es incorrecta o no está basada pues en hechos reales. Y lo que pasó, por ejemplo, con Air Canada es que la aerolínea fue declarada responsable por dar información errónea a través de su chatbot a un consumidor que estaba preguntando por la política de la aerolínea en relación con
las tarifas o los descuentos por duelo, el chatbot dio una información errónea y luego tuvo que ser responsable, digamos, por esta información errónea. Y el otro caso que ven ahí es del abogado que buscó casos en ChatGPT, los casos fueron erróneos y los usó para su caso y también, bueno, fue famoso por este hecho. Bueno, eso pues con respecto a underperformance. Luego, temas de discriminación. El tema de la discriminación es uno que le preocupa a muchos de los desarrolladores de inteligencia artificial y es parte de todas las prácticas de la inteligencia artificial responsable. El tema aquí es que claramente los datos que se usan para entrenar los modelos pueden tener ciertos sesgos que se van a perpetuar, el algoritmo los va a aprender y se van a perpetuar. Y las dificultades en asegurar que los algoritmos sean justos son bastantes porque hay muchas maneras de medir si un algoritmo es justo o no. Hay muchos tipos de grupos protegidos con respecto a diferentes cosas como pues, la edad, el sexo, la raza, el color, la nacionalidad, la religión. Entonces hay muchas métricas de justicia para un algoritmo que no necesariamente son las mismas a las que usaría un tribunal o una corte cuando se ve pues enfrentada a uno de estos casos. Y para hacer el tema un poco más complejo, no es posible aplicar todos los o optimizar un algoritmo para que maximice todos los criterios, sino que solo se puede maximizar un criterio a la vez. Entonces, a pesar de que haya mucho trabajo en asegurar pues esta justicia del algoritmo, puede haber un riesgo residual que el algoritmo salga al mercado y haya algún tipo de discriminación algorítmica. Y eso fue, digamos que, bueno, ha pasado ya en la vida real con estos casos de discriminación con respecto a prácticas de lending, de empleo y de aprobación pues, de servicios médicos. Bueno, y la última es la infracción de la propiedad intelectual. Esto es un problema desde dos perspectivas. El primero es los datos que se usan para entrenar el modelo, que muchas veces se usan sin permiso de los autores. Los modelos de inteligencia artificial generativa se entrenan a partir de grandes volúmenes de datos de la web, muy posiblemente incluyendo estas obras protegidas por los derechos de autor y sí, ha habido demandas como esta de Times versus OpenAI y Microsoft que dicen que se usaron estos datos sin el permiso. Y luego, como se usan estos datos sin permiso de los autores, es posible que el output o el resultado de la inteligencia artificial también tenga pues una infracción a los derechos de autor sin necesariamente tener la intención pues de la infracción. Y lo que han encontrado investigadores pues técnicos de mi equipo es estudios que dicen que han mirado unos de estos modelos que son open source y han mirado cuál es la probabilidad de que se replique uno de los datos que es usado para el entrenamiento y que se replique en el resultado y la probabilidad no es trivial, el riesgo es como del 2% de una réplica muy similar en el resultado. Y entonces, pues, no, un humano no necesariamente va a detectar que estos datos pueden infringir a un derecho de autor porque uno como humano no tiene pues una visión de todos los datos que pueden estar protegidos, entonces es posible que se exponga el usuario de esta tecnología a una demanda al respecto. Y la primera y la tercera noticia que ven en la pantalla son de esto, de empresas que usaron contenido que generó una inteligencia artificial y resultó que era una infracción a derechos de autor.
Bueno, entonces hasta aquí el tema de los riesgos. Y bueno, voy a pasar a una parte un poco técnica, voy a tratar de explicárselas con lenguaje de negocios, pero quiero que entiendan por qué puede fallar una inteligencia artificial. Entonces, imagínense que tenemos un modelo que detecta fraude. Entonces, tiene unos datos de entrada que son X y son los datos de la transacción, entonces las características de una transacción de tarjeta de crédito. Entran a una black box, que es el algoritmo, y resultan en un resultado. Y el resultado es, bueno, esta transacción es legítima o esta transacción es fraudulenta. Luego tenemos el resultado y lo comparamos con la verdad absoluta de la vida real. Y bueno, puede pasar que el algoritmo dijo la transacción es legítima y así era, entonces es correcto. El algoritmo dijo la transacción es fraudulenta, así era, entonces es correcto. O puede haber un error en el cual el algoritmo dijo la transacción es legítima y resulta que era fraudulenta y se crea un error asociado a una pérdida. En este caso, la pérdida es el monto de la transacción que fue aceptada, pero en realidad era fraudulenta. Entonces, lo que vemos es el riesgo del rendimiento, que es la incertidumbre con respecto a cuántas veces los resultados de esa inteligencia artificial van a ser incorrectos y qué pérdidas pueden estar asociadas con estos errores. Entonces, ¿por qué puede fallar la inteligencia artificial? Hay tres tipos de causas de un error. La primera es lo que llamamos una aleatoriedad. Y entonces, lo que pasa acá es que la inteligencia artificial se entrena con ciertas muestras de datos. Entonces, bueno, voy a pasar esto rápido, pero bueno, supongamos que esto es pues el campo de la distribución. Tenemos los datos de entrada, que son los datos de una transacción, y los datos de salida, que es pues si es fraudulenta o no. Entonces, se entrena la inteligencia artificial con una muestra de unos datos y se crea pues una distribución que la ponemos pues a prueba, muestra que está muy bien, no hay casi errores. Pero luego entra una segunda muestra al algoritmo y se crean más errores porque simplemente las características de la segunda muestra son diferentes. Y entonces lo que pasa aquí es que los algoritmos tienen que ser suficientemente representativos de la vida real, suficientemente generalizables a los diferentes casos, a las diferentes transacciones, pero pues eso no es posible con una muestra limitada de datos. Entonces, aunque un algoritmo con un muy buen rendimiento se saque al mercado, es posible que se generen ciertos errores. Bueno, entonces, este es el primer tipo de causas pues, de bajo rendimiento. El segundo es un cambio de covariable y lo que pasa aquí es que los patrones de los datos con los que fue entrenado el algoritmo pueden cambiar en la vida real. Por ejemplo, el algoritmo se entrena con datos del 2018, digamos, en el que los clientes compran más en línea a través de call center, y ya cuando se va cambiando las características de cómo la gente compra en línea, ya la gente pues compra mucho más en línea versus a través de un call center, y este cambio de patrones tiene que reflejarse en el algoritmo, si no, se va a perder el rendimiento. Y la tercera causa de un fallo es una desviación de concepto, y esto más o menos significa que hay el output o el resultado se va a ver diferente. Y el ejemplo acá es que hay nuevas estrategias de fraude. Por ejemplo, cuando el algoritmo se entrenó, el fraude se veía de manera que, digamos, había pues cuando
cuando se ejercía algún fraude, era con transacciones más caras, menos transacciones de más valor, pero ahora, digamos, los que hacen este fraude prefieren hacerlo a través de más transacciones de menos valor para pasar desapercibidos y el algoritmo no es capaz de detectarlo. Entonces, bueno, la conclusión de estas diapositivas técnicas es, aunque un algoritmo parezca muy preciso al momento de ser lanzado, puede deteriorarse en rendimiento y es importante que se monitoree constantemente y se reentrene cuando se ve que no está funcionando como se espera. Bueno, entonces ahora que ya miramos el tema de eh, por qué puede fallar un algoritmo, entremos al tema de los seguros y de las demandas asociadas a la inteligencia artificial. Esta diapositiva muestra cómo las demandas relacionadas con la inteligencia artificial han aumentado. Esta gráfica la hizo mi equipo en un white paper que publicamos, que se los voy a compartir después de esta presentación. La fuente es una base de datos de la Universidad de George Washington, que construyeron una base de datos de litigios sobre inteligencia artificial en la que se pueden buscar las demandas con respecto al nombre del algoritmo, la causa de la acción o el ámbito de la aplicación. Aborda la postura jurídica de las demandas, más no los aspectos pues, relacionados con los seguros. Esta gráfica fue esa fecha de febrero de 2024, en ese momento figuraban 137 demandas y en este momento, ayer busqué y hay más de 200. Y bueno, las conclusiones, pues entre otros, es que los litigios con respecto a la inteligencia artificial han aumentado en los últimos 20 años con respecto a varios motivos. Digamos que hace unos años se veían más temas relacionados con privacidad. Eso es unas demandas contra Clearview por extraer imágenes de rostros de la web. También hay daños corporales relacionados con errores del autopilot de Tesla y ya más recientemente se ha visto más demandas con respecto a propiedad intelectual y discriminación. Esta gráfica, digamos que una conclusión más personal y de mi equipo es que nos deja ver qué puede pasar con el mercado de seguros para riesgos de inteligencia artificial. Y lo que vemos es que el mercado para estos seguros puede evolucionar parecido a cómo ha evolucionado el mercado de cyber insurance, porque vemos que las pérdidas relacionadas con inteligencia artificial pueden aumentar en el futuro. De hecho, ya se ven algunas pérdidas y eso pues por el lado de las pérdidas, pero por el lado de la exposición, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva que ya se ve algún tipo de exposición silenciosa o no cuantificada en seguros más tradicionales y también se ven casos de acumulación. Entonces, si un asegurador tiene exposición a la inteligencia artificial en varias de sus líneas, en varios de sus portafolios, es posible que las pérdidas puedan estar correlacionadas y puedan llegar a algún tipo de acumulación, que también voy a hablar de eso en un momento. Entonces, bueno, esto es entonces pues el tema de las demandas. Entonces, la exposición silenciosa. Sí, a lo que me refiero con esto es sí, exposición que no se trata adecuadamente en el pricing de las líneas más tradicionales, pero que puede activar o detonar pues siniestros no esperados. Ustedes son los expertos pues en contratos, entonces no quiero entrar al detalle, pero quiero dar un par de ejemplos de pues a alto nivel de donde puede haber este tipo de exposición. Entonces, cuando se trata de seguros cyber, puede haber exposición cuando el entrenamiento o el uso de la inteligencia artificial resulta en temas de privacidad o cuando la inteligencia artificial puede resultar en nuevos tipos de
riesgos cibernéticos. Otros riesgos pueden estar cuando un algoritmo no produce, digamos, ningún tipo de resultado por algún tipo de outage o de fallo de los sistemas, o cuando un algoritmo se usa para mirar, por ejemplo, si se puede hacer algún update, como lo que pasó con CrowdStrike. Si un algoritmo hubiera estado detrás diciendo, sí puedes hacer este update, ahí también puede haber algún tipo de exposición. Bueno, temas pues de los datos que se usan para entrenar un algoritmo, ahí también puede haber algún tipo de exposición. Bueno, eh, temas de líneas financieras. Lo que hemos visto, por ejemplo, es en EPLI o pues seguros de empleador. Eh, Cuando hay algún tipo de discriminación, ahí puede haber exposición, y esto pues se está volviendo más importante con más empleadores usando inteligencia artificial para sus contrataciones. Y otro tema es Directors and Officers. Ahí hemos visto el tema de no, de mis, ¿cómo se dice?, mis representar o sino hablar correctamente del tipo de inteligencia artificial que se está usando en las empresas. Bueno, y el último es pues temas ya de casualty property, ya serían pues sí, daños corporales o a las propiedades por robots o temas de lo del autopilot. Por ejemplo, lo que en temas de daños corporales, lo que vimos el año pasado es que un robot en Corea del Sur confundió un trabajador por una caja y lo mató. Entonces puede haber pues cosas más catastróficas con respecto a daños y falta de rendimiento de estas pólizas. Y bueno, lo que puede pasar en un futuro cercano es que aseguradores decidan cubrir estos riesgos ya más explícitamente, afirmativamente, como decimos nosotros, o que pueda haber algunas exclusiones. Lo que hemos visto en el mercado es que ya hay coberturas afirmativas para riesgos relacionados con cyber. Por ejemplo, AXA hace poco sacó un comunicado en el que dice que cubren estos 3 riesgos con respecto a la inteligencia artificial. El primero, sí, lo que se llama data poisoning, que es una manipulación maliciosa de los datos que se usan para entrenar una inteligencia artificial para causar, pues para que la inteligencia artificial, digamos, que se confunda y resulte en resultados erróneos. Temas pues de infracción y temas de regulaciones, concretamente con respecto al EU AI Act. Otro ejemplo es Beasley, que adaptó la definición de instrucción fraudulenta para incluir deepfakes o cualquier bueno, sí, tecnología enabled by the use of artificial intelligence. Entonces, bueno, 2 ejemplos de cómo concretamente en cyber ya se están cubriendo riesgos relacionados con inteligencia artificial. Y bueno, un comentario pues antes de mostrarles las exclusiones es que lo que hemos visto en conversaciones con aseguradores es que, por ejemplo, están revisando la exposición silenciosa en sus portafolios, en sus diferentes líneas, y están mirando qué tanto riesgo adicional puede causarles pues, en términos de exposición. Hay unas líneas, por ejemplo, equipment breakdown, en las que se usa inteligencia artificial, pero puede causar más beneficios que pérdidas porque puede evitar más breakdowns, por ejemplo. Entonces ahí los aseguradores pueden decir, bueno, de pronto vamos a dejar o vamos a incluir afirmativamente la tecnología, pero en líneas en las que se pueda esperar más exposición, ahí pueden generarse exclusiones.
Esto pues es muy de alto nivel. Lo que hemos visto es que los aseguradores están pues como en una etapa temprana de mirar el tema del silent AI exposure en sus portafolios. Bueno, y lo que hemos visto en temas de exclusiones es Philadelphia Insurance Companies ya sacó una exclusión en la que en su póliza de Cyber and Tech E&O en la que se excluye contenido generado con inteligencia artificial generativa de su definición de media incident. Ahí excluyendo riesgos de IP infringement cuando se trata del resultado de la tecnología. La ISO de Insurance Services Office en Estados Unidos, que crea pues muchos de los contratos que se usan, está discutiendo exclusiones para sus pólizas de General Liability y Business Owners Policy, estamos esperando que las presente en diciembre, o sea, en un mes. Y lo que hemos visto ya pues en comunicados de prensa, o sea, más a nivel de rumor, es aseguradoras contando lo que les dije. Están considerando exclusiones o no, sí, o no cubrir ciertos riesgos cuando, sí, cuando se ve más riesgo de lo que está esperando un asegurador y mencionan concretamente EPL, que es también un riesgo que hemos visto que aseguradores están mirando más de cerca por el uso más común de algoritmos para la contratación. Bueno, entonces esto, tema pues de exclusiones y coberturas afirmativas. Y bueno, ya para terminar pues esta parte, lo que nosotros pues hacemos en el equipo es, bueno, cubrimos riesgos de inteligencia artificial, pero también hacemos investigación. Y lo que hemos visto en temas de investigación es que puede haber un riesgo de acumulación. Por ejemplo, cuando se usan modelos para casos de usos similares, por ejemplo, para detección de fraude, se entrenan con datos similares, normalmente son bases de datos públicas, y lo que hemos visto es que cuando se usan estos modelos para usos similares, puede haber una correlación en pérdidas. Si un modelo llega a perder rendimiento, el otro también puede perder rendimiento al mismo tiempo y generar pues errores. Y más preocupante son los modelos pues ya de inteligencia artificial generativa o los large language models que tienen una arquitectura parecida, o sea, son similares pues en cómo son construidos y las empresas los usan como una base para entrenar modelos más específicos para sus diferentes casos de uso. Y si la base falla, puede que los diferentes casos también fallen y ahí también puede haber una correlación de pérdidas. Bueno, voy a parar pues aquí por ahora antes de entrar a la siguiente fase porque veo que hay un par de preguntas en el chat. Ah, bueno, no, veo que es. No, sí, hay un comentario de Ernesto Vázquez que dice que la parte que estábamos analizando en la primera etapa de las coberturas, como quiera que es un tema de información que vierte el humano para generar esta data, ¿no es cierto? Lo que él dice es, oye, interesante porque eso podría generar una opción adicional que vemos nosotros los abogados, que una vez que se pague el siniestro, la aseguradora va a poder repetir, ¿no es cierto? Va a poder recobrar esa indemnización pagada frente a quien desarrolló el sistema o la base. Es el comentario de Ernesto, el cual agradecemos. Totalmente. Lo que hemos visto ahí, pero bueno, también se los dejo a ustedes si quieren analizar las demandas, es que muchas veces, por ejemplo, las demandas de discriminación las hacen directamente a la empresa, pues que interactúa con el usuario y no mencionan el proveedor en la demanda, porque claramente están buscando los deep pockets y los proveedores excluyen muchos de los, pues sí, tienen unas exclusiones muy amplias de Claro, cualquier tipo de responsabilidad.
correcto. Esteban Mejía levantó la mano, Susana, de repente. Esteban, adelante, por favor. Muchas gracias y me disculpan, Susana, muchas gracias, está muy interesante. Tenía una duda, por si de pronto lo han visto en el mundo, es que recientemente estaba asesorando una tesis justamente de responsabilidad civil en el uso de inteligencia artificial, como de qué responsabilidad sería aplicable, y las estudiantes que hacían la tesis encontraron como una diferencia en los casos en los que la inteligencia artificial hace el análisis, digamos que hace el diagnóstico, pero no lo Ujú. ejecuta. Y entonces uno se puede imaginar el caso médico en que él da el diagnóstico, pero que es finalmente el médico el que ejecuta, y lo veían distinto de los casos en donde la IA interactúa, no solo es el diagnóstico, sino que además le da la instrucción a un robot o a otro tipo de elementos para que ellos ejecuten. No sé si han visto realmente esta diferencia en la práctica o no. Sí, la hemos visto y eso pues es lo que se llama pues en la industria un human in the loop, un humano en el sistema y lo que hemos visto es que sí, muchas empresas lo usan para disminuir el riesgo y disminuir la responsabilidad. Bueno, igual la responsabilidad no la va a tener el algoritmo, la va a tener la empresa que usa el algoritmo, pero se usa para disminuir la responsabilidad. Pero también lo que hemos visto es algunos estudios que dicen que los humanos pueden confiar más de la cuenta en la inteligencia artificial. Entonces, digamos que es una mitigación del riesgo, pero no lo elimina por completo. Mil gracias. Y no, con gusto. Y pues lo que les quería contar también es un caso, por ejemplo, de una firma de abogados que nos contactó hace poco. Ellos usan pues inteligencia artificial para sus procesos, para revisar contratos, sí, temas pues más generales y lo que les preocupa es más o menos lo del caso del abogado de ChatGPT que les mostré hace poco, que la inteligencia artificial puede producir un error, el abogado intenta revisar todos los resultados, pero pueden ser resultados muy extensos, muchos contratos, muchas evidencias que de pronto el abogado pues no es capaz de detectar y lo que les preocupa es una exposición con respecto a, bueno, si el algoritmo tiene un error, puedo estar expuesto yo y puede que mi póliza no lo cubra porque estoy usando inteligencia artificial a un nivel más extenso de lo que es considerado normal en las actividades pues, del negocio. Entonces, bueno, pues tema que no está resuelto, pero lo quería mencionar como pues que crea incertidumbre con respecto a si hay cobertura o no. Claro, María del Pilar, cuéntame. Susana, gracias, maravilloso, estamos aprendiendo mucho de ti. Mi Ay, pues me alegra. pregunta, mi pregunta está relacionada con unas cláusulas con las que me he topado en contratos de tecnología muchísimo, Ujú, que son las cláusulas limitativas de responsabilidad. ujú, Entonces, lo que ve uno es que muchas veces estas firmas que son proveedoras de tecnología, de servicios, de software, precisamente se encuentran con unas problemáticas muy serias para obtener seguros. Y la única ujú. manera de obtenerlos es introducir esas cláusulas limitativas. Entonces, eso resulta preocupante porque en últimas, pues el consumidor puede quedar desprotegido. No sé qué has visto tú sobre eso, qué reacciones. Yo les tengo miedo porque pienso que cuando las grandes industrias empiezan como a cerrar todas las posibilidades, llega un momento en que reacciona ese legislador diciendo inválidas esas cláusulas, seguros obligatorios, etcétera. Entonces, quería oír un poco si has visto algo de eso. Pues me parece muy interesante este comentario porque, bueno, precisamente nuestros seguros funcionan de dos maneras. Aseguramos al proveedor de la inteligencia artificial por cualquier garantía que ellos ofrecen a sus clientes y ahí digamos que hacemos que tengan algún tipo de responsabilidad por cualquier promesa o garantía que ofrecen a sus clientes y nosotros cubrimos pues las pérdidas. Y por otro lado, aseguramos a la corporación que usa inteligencia artificial, ya sea desarrollada internamente o comprada a terceros, por cualquier tipo de pérdida propia o responsabilidades, pues como es por discriminación. Y lo que hemos visto, por ejemplo, con los proveedores de la inteligencia artificial generativa, es que como tienen una exposición tan grande al tema de infracción de derechos de autor, les está quedando difícil también acceder a seguros. Entonces,
ahí también vemos que, pues, que hay algún tipo pues sí, de dificultad para los proveedores que también, pues, y estos concretamente, quieren asumir también alguna responsabilidad. Por ejemplo, Microsoft y OpenAI tienen garantías pues en sus términos y condiciones, asumiendo responsabilidades si un usuario usa el algoritmo, produce alguna imagen y recibe alguna demanda alegando que esta imagen tiene una infracción pues, a los derechos de autor. Entonces, bueno, algunos pensamientos poco estructurados con respecto a tu pregunta. Me gustaría preguntarte si te estoy entendiendo correctamente, porque otro de los temas que he visto mucho en el análisis de estas pólizas en los siniestros es las exclusiones de responsabilidad profesional, que además son un lío entenderlas de acuerdo con la filosofía del derecho inglés o americano y lo que sería para nosotros una responsabilidad profesional. Y pues es muy preocupante porque en muchas de las pólizas las encuentro casos recientes, por ejemplo, el de PF Chang's, en donde justamente hay todo un debate sobre una exclusión de responsabilidad contractual. Eso me parece bien complicado, pero por lo que te entiendo, digamos, si hay un avance en el sentido de estar cubriendo las responsabilidades derivadas de los contratos. Precisamente lo que nosotros cubrimos es eso, una responsabilidad contractual, pero muy, o sea, lo analizamos muy al detalle el contrato, o sea, no cubrimos cualquier tipo de responsabilidad contractual, sino que nosotros adjuntamos el contrato a nuestro seguro y decimos cualquier pérdida que se genere de este contrato la cubrimos nosotros y hacemos pues el análisis de riesgo y todo el pricing con respecto a los términos y condiciones concretas del contrato. O sea, no es una responsabilidad general profesional para ese asegurado, sino que va por contratos. Exactamente. Cuando cubrimos al proveedor de la tecnología, va por contratos. Sí, Wow. es como la manera como podemos cubrir la tecnología hoy, porque es tan incierta y tiene, pues sí, como tantos detalles que es como, sí, como estamos empezando a cubrir el riesgo. Mil gracias. Cuéntame, María Luisa. Les voy a Hola, mostrar por acá. Susana, y buenas Vale. tardes a todos. Es un segundito. Quería preguntarte lo siguiente. ¿Esa garantía a la que hacías antes referencia de OpenAI y también de Microsoft no es un seguro propiamente, ¿no? No, Vale. es una, como una indemnización que se menciona en el contrato general, pues de los términos y condiciones, que más o menos les dice a los clientes que les pueden pagar por los gastos de defensa o gastos legales si llegan a recibir alguna demanda relacionada con contenidos generados por las plataformas. Bueno, aunque no lo Tengo dijeran, entendido, asumirían la cuéntame. responsabilidad igual. Quiero decir que eso me parece más la típica afirmación de cara a la galería que un contenido jurídico, porque evidentemente no necesitan garantizar que indemnizarán los daños causados si son los responsables de ello, ¿no? Mi pregunta era si lo trasladaban a terceros el riesgo, es decir, si había alguna aseguradora que cubriera. No, o sea que es una Pues afirmación un poco de cara a la galería, ¿no? por lo menos nosotros no estamos cubriendo ninguna de esas Vale, garantías o de esas indemnizaciones y lo que tengo entendido es que lo cubren ellos directamente, pues sí. vale. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muy interesante. Muchas gracias a ti. Vale, bueno, y esto pues es el resumen de lo que les acabo de contar de los productos que ofrecemos, que quería pues mostrárselos mientras hablábamos del tema. Entonces, sí, para corporaciones que usan inteligencia artificial sería pues una cobertura para daños o pérdidas financieras y cualquier tipo pues de responsabilidad. Como sabemos que puede haber algún tipo de cobertura ya en el programa de seguros que tenga la corporación, pues buscaríamos hacer algo más a la medida para cubrir riesgos específicos que pueden no estar cubiertos al nivel que quiera la corporación o si hay algún tipo de brecha. Y el tema de responsabilidades contractuales que lo acabamos de hablar, y así fue como empezamos cubriendo responsabilidades contractuales de proveedores. Yo Bueno, quisiera y como tenemos un hacer par de minutos, una Susana, preguntita pequeña, Susana. Ernesto, adelante.
En ese punto y siguiendo la línea que María del Pilar nos estaba haciendo, tú nos explicabas entonces que es un análisis por contrato. ¿Qué tan profundo es frente a quien produce esa inteligencia artificial y qué tanta información tienen que compartir con la aseguradora frente a su metodología, que podría ser una limitación importante de considerar que hay fugas de información, problemas en estas áreas que son muy sensibles a eso? No sé si ustedes tienen alguna reflexión en cuanto a eso. Sí, sí. Los datos que requerimos son más que todo de el rendimiento de la inteligencia artificial. Entonces, normalmente cuando un algoritmo se entrena, se producen ciertos datos como de cuando se hace pues el testing de que también rinde el algoritmo, hay un resultado de, bueno, como qué tan probable puede ser que el algoritmo produzca algún error. Esos son los datos que usamos para el pricing de nuestro seguro. Con respecto a temas de confidencialidades o lo que tú decías, la sensibilidad de estos datos, lo que hacemos es que no pedimos información muy detallada de cómo se construye el algoritmo. Hacemos un análisis de riesgo más al nivel del proceso pues de que cómo es el proceso de ciencia de datos, pero a un nivel más cualitativo. O sea, no pedimos que nos compartan los datos de entrada o temas así, sino que pedimos sí, que nos expliquen el proceso y ya nos enfocamos en la salida. Entonces, imagínate un black box. Simplemente decimos, bueno, cuéntanos cualitativamente qué datos entran y cómo funciona y enfoquémonos en los datos de salida. Y eso es lo que hacemos. Pero sí, tenemos muy claro que muchas corporaciones o muchos proveedores no quieren contar muchos detalles y tratamos de preguntar lo estrictamente necesario. Sana, perdón, Ernesto, gracias por la pregunta, Gracias, Ernesto. gracias por la charla, gracias por la participación de todos. Claro, esto queda claro que por el tipo de póliza es una póliza tailor-made, o sea, vas a tener que reunirte con el cliente, ver qué ofrece, qué estás garantizando, qué no. Es una mezcla, como bien decía María del Pilar y María Luisa, entre una póliza RC profesional, una RC contractual, ¿no? Hay un mix ahí de riesgos que deben de transferirse y lo interesante es poder establecer hasta dónde quiero llegar. Si bien es cierto, es un producto nuevo, es una maravilla que esté ya dándose, porque por lo general lo que hemos estado utilizando en el mercado, que es la D&O o la IAO, tiene demasiadas exclusiones, ¿no? Es como la bancaria que hoy día sigue manteniendo la exclusión de cualquier operación por Internet. O sea, no sirve, no, perdónenme, pero yo como liquidador, esa póliza no sirve, porque ¿qué cosa voy a cubrir si hoy día no uso el Internet? ¿No? Todo es por Internet, todo es el maldito teléfono que si no suena vibra y si no vibra te despierta y si no te cachetea, pero no te deja en paz, ¿no? Entonces, nada, millón de gracias, Susana, por tu tiempo. Nuevamente, mil perdones a ti y a todos. No saben nuestro secreto que nos adelantamos una hora por error mío, porque todavía recién van a ser las 5 de la tarde para Susana en Múnich. Pero nada, te agradezco, eres una genio. Mil gracias. Y no sé si por ahí está todavía Luchito Sandoval para si quiere despedirse y agradecerte también como presidente de SILA, pero por nuestra parte como presidente del Grupo de Trabajo de Líneas Financieras de SILA y presidente de AIDA Perú, las puertas abiertas siempre para no solo tu belleza, sino también tus conocimientos. Lucho. Pues Muchas gracias, muchas gracias Carla. a todos. Y gracias, Susana, por la brillante exposición. A todos los asistentes, qué bueno verlos. A algunos los vi acá en Santiago. Así que bueno, nos vemos en la próxima sesión de grupos de trabajo y qué bueno que el SILA siga vivo.
Que tengan un Muchas buen gracias día. a todos. Y bueno, una petición de mi parte, si tienen algún tipo de feedback o algún tipo pues cualquier tipo de comentario con lo que les acabo de contar, cuéntenme por LinkedIn, que es un tema que está evolucionando constantemente y yo siempre soy feliz de escuchar estos comentarios como los que me hicieron en esta presentación. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y feliz día. Cuenta con ello, cuenta con ello. Mil gracias, gracias a todos por su participación y asistencia y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Mil gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Fantástica, Excelente fantástica, exposición. Susana. Un beso grande, Gracias. gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias, Tilo, por la Gracias a invitación. todos. Está Saludo. muy bien, Susana, Chao, gracias. saludos. Muchas gracias, un saludo.